Asambleísta Virgilio Hernández. Señor presidente, estimadas señoras y señores asambleístas, colegas, creo que en primer lugar yo quiero recoger el trabajo que ha realizado la comisión, porque efectivamente demuestra que en este trabajo se está abiertos a las observaciones que se realizan en el transcurso del debate y además a poder profundizar efectivamente los temas que se están tratando. Creo que es fundamental señalar que si uno analiza lo que fue el primer proyecto, efectivamente el título que se nos proponía era tratar y hablaba sobre el etnocidio, pero lo que trataba el proyecto tenía que ver con el genocidio y además era correspondiente a lo que es la Convención contra el Genocidio, que me parece que es de 1949, y al Estatuto de Roma del año 2001. Por lo tanto, aunque el título estaba planteado como etnocidio, al mismo tiempo recogía precisamente lo relacionado con el genocidio. Y fue aquí, en el transcurso del debate parlamentario, que precisamente se hizo constar y se miró que se estaba uniendo efectivamente lo que tiene que ver con genocidio y etnocidio, y que hacía falta, en bien de la tipificación que se iba a establecer en el código, aclarar esa relación. De tal forma que aquí no hay un proyecto que ahora surge de la nada, sino precisamente este es el sentido del debate parlamentario. Si el debate parlamentario no tiene la posibilidad de mejorar, de clarificar en este caso incluso lo que es un tipo de delito, no tiene sentido. Creo que esto es fundamental rescatar como una característica de los espacios parlamentarios. Si tendríamos que únicamente tipificar lo que señala la Constitución, no podríamos avanzar en la tipificación del peculado, de la violación, de muchas otras cosas que no estando en la Constitución son necesarias tipificarlas, de tal manera que no podemos desacreditar el debate parlamentario, y precisamente lo que ha hecho la comisión es recoger en mucho lo que aquí se debatió y lo que aquí se señaló respecto de esta importante iniciativa legislativa. Algunos comentarios, y para abundar en esto, quisiera recoger por lo que dice Bartolomé Clavero, que es miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas. Él, haciendo un análisis de esta tipificación, y respecto de lo que decía el colega, dice lo siguiente: la distinción entre genocidio y etnocidio no es, por cierto, nítida, no es que puede clarificarse la frontera entre lo que es únicamente genocidio y etnocidio. Y así lo dice este experto en cuestiones indígenas de las Naciones Unidas. Dice, pero encierra un sentido, dado que la tipificación internacional del genocidio se ciñe en lo fundamental, aunque no en exclusiva, al exterminio físico. El concepto de etnocidio se ha sumado para significarse la destrucción de culturas con análogo efecto de desaparición total o parcial de pueblos. La Constitución del Ecuador, al acoger el segundo concepto, no puede en caso alguno estar excluyendo el primero o tampoco restringiéndolo. Está asumiendo el que tiene un sentido más amplio y así también, de esta forma, reforzando la categoría más estrecha. De igual forma, me parece importante señalar que como está en este momento redactado, si uno revisa los cinco primeros numerales, hacen relación al genocidio, y eso está en correspondencia con los documentos internacionales de 1949 y año 2001. Pero creo, y este sería un aporte, que es fundamental que distingamos y que el numeral 6 y el numeral 7 tienen que ser planteados como artículos diferentes. Y en el numeral 6, efectivamente, del proyecto, que ahora consta como un numeral del mismo artículo, tiene que establecerse, porque dice, el que irrespetare adicionalmente de forma, no hace falta utilizar el masculino cuando puede utilizarse el quién o quiénes. Pero en el numeral 6 dice, el que irrespetare la autodeterminación de estos grupos. Se podría pensar, si se deja así la redacción, que los 5 primeros numerales solo hacen relación a los pueblos que están en aislamiento voluntario.
y no a todos los grupos y a todos los pueblos y nacionalidades que existen en el Ecuador. Por eso es conveniente que el numeral 6 se convierta en otro artículo y que el numeral 7, que tiene que ver exclusivamente con lo que está relacionado en la Constitución, en el artículo 57, como etnocidio, pueda ser también planteado como un artículo diferente en el que además se establezca no solo, esto ya lo señalé en el debate pasado, lo vuelvo a insistir, se establezca que no solo el que tuviera por objeto destruir o interferir en la forma de vida de los pueblos que están en aislamiento voluntario, sino que aquellos que participen con conciencia que puede producir la desaparición total o parcial de grupos humanos, porque ya dijimos la vez anterior, cualquier contacto, ¿no?, puede provocar, digamos, una epidemia que, no teniendo las defensas de ese grupo humano para poder combatirla, puede significar la desaparición total o no de ese grupo. La colocación de una antena de transmisión puede afectar precisamente a ese derecho que tienen esos pueblos en aislamiento voluntario de permanecer en libertad, y por lo tanto el Estado lo que le corresponde es tutelar por un lado su libertad y por otro lado también su supervivencia. En este sentido, también le recomendaría a la Comisión poder recoger de forma detallada estas observaciones que ha realizado el señor Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, porque puede ayudarnos a clarificar, y estoy de acuerdo con que en este capítulo obviamente tiene que ampliarse, no solo tiene que ser el título del genocidio, sino también del etnocidio, pero tiene que distinguirse, como así se lo ha hecho, el genocidio, el etnocidio, tiene que establecerse para mejor organización del texto artículos diferentes, y el último inciso del artículo, este también tiene sentido que sea un artículo distinto porque es general, tanto para lo que tiene que ver con delitos de genocidio como de etnocidio. En lo otro estoy de acuerdo en la gradación que se ha hecho por parte de la Comisión, y de igual manera en no distinguir solo lo de militares, sino todos aquellos que tengan autoridad, y de igual forma no excluir la responsabilidad que tienen aquellos que obedecen o que cumplen órdenes. Con estas observaciones, señor presidente, estimados colegas, creo que puede avanzarse y mejorarse un derecho de la Comisión, como es mejorar a través del debate los textos y las propuestas que aquí se plantean y se proponen. Muchas gracias, señor presidente.